¿Sabías que tuvieron que pasar 183 años para que nuestra amada Bolivia sea refundada? Soy Teresa Gisbert, investigadora e historiadora, y ahora veremos en breve la historia de Bolivia y su refundación. Iniciaremos hablando de la Constitución de 1967, que antecede a la nueva Constitución Política del Estado. La Constitución del Estado Boliviano de 1967 fue convocada por el presidente René Barrientos. Permitió la redacción de la Constitución el 2 de febrero, tuvo vigencia hasta el 2009. Es el 17º libro constitucional en la historia republicana. En 1994 se modifican artículos de esta Constitución. Este es como base fundamental de la nueva Constitución Política del Estado. Se divide en 4 partes. La primera parte, la persona como miembro del Estado. Segunda parte, los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Tercera parte, regímenes especiales, económico, agrario, cultural, familiar, municipal, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y el electoral. Parte cuarta, primacía y reformas a la Constitución, lo que permite cambiar total o parcial la Carta Magna. En la Constitución de 1967 no existían diferencias culturales. El Estado destruye todas las estructuras propias de los pueblos indígenas. Es verdad que existía y se reconocía en la Constitución el pluralismo jurídico, esto es, los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, las normas de los pueblos indígenas no podían ser contrarios a la Constitución del Estado. Y otra cosa muy importante es que existe un avance gracias a la lucha de los originarios, pero el reconocimiento era limitado. Los pueblos indígenas no podían ejercer en igualdad de condiciones sus normas, sus procedimientos y autoridades. Es decir, estos estaban subordinados a las autoridades, leyes y procedimientos ordinarios. Interesante. Ahora exploraremos de cerca los sucesos ocurridos que desencadenaron la refundación. Hechos históricos antes de la refundación de Bolivia. La lucha de un pueblo indígena por recuperar sus tesoros, los recursos naturales. En las últimas décadas en Bolivia se desencadenaron varias revueltas contra las Fuerzas Armadas y el gobierno, exigiendo lo que por derecho les corresponde. Primero fue el agua en Cochabamba, ciudad de 600.000 habitantes, con la cordillera de los Andes como telón de fondo. Ahí la población de la nación más pobre de Sudamérica se levantó contra una de las corporaciones más poderosas del mundo y recuperó un bien básico, el agua. Si antes era el agua, ahora es el gas, el último recurso natural que le queda a Bolivia, el nuevo desencadenante de enfrentamientos y conflictos, cuyas raíces son profundas y tienen que ver con modelos antagónicos de sociedad y desarrollo. Bolivia en los años 80 y 90 fue un laboratorio para los experimentos del Fondo Monetario Internacional, que recomendaba el ajuste del gasto público y la privatización de empresas estatales. El alumno más celoso en esta aplicación era Gonzalo Sánchez de Lozada, elegido presidente por primera vez en 1993. En cuestión de 2 años, su gobierno vendió las 5 compañías más grandes del Estado: el petróleo, telecomunicaciones, líneas aéreas, electricidad y los ferrocarriles fueron privatizados. El nuevo presidente de Bolivia formará un gobierno sin presencia de partidos políticos. Todas estas operaciones no sirvieron para mejorar las condiciones de vida del pueblo, y a Sánchez de Lozada se le empezó a llamar vendepatria. En 1997, el Banco Mundial puso la mira de las privatizaciones en el sistema de agua y ofreció al gobierno condonar $600 millones a cambio de su privatización. El resultado fue que la compañía californiana Bechtel ganó el contrato para gestionar el agua de Cochabamba hasta 2039. El precio del agua comenzó a elevarse hasta las nubes, lo que generó amplias protestas de trabajadores y campesinos. Las huelgas y manifestaciones dejaron la ciudad aislada, hasta el punto de que el gobierno firmó un acuerdo para revisar las tarifas. Las protestas se reanudaron cuando no se respetó el compromiso
y se recrudecieron con la llegada del gobierno de Hugo Banzer, ex dictador militar en los años 70. La dimensión de la protesta fue tal que a comienzos del 2000 Betchel se marchó de Bolivia, el contrato del agua quedó cancelado y se instaló una nueva compañía de agua bajo control público. En el departamento de Cochabamba se forjó un líder de los productores de hoja de coca, llamada Evo Morales, indio aymara que fundó el movimiento al socialismo. En las elecciones de 2002 quedó a 2 puntos del candidato más votado, Sánchez de Lozada, y colocó a 35 parlamentarios, la mayoría procedentes de comunidades indígenas. La lucha contra las privatizaciones y la defensa de los recursos naturales fue la bandera que enarboló al MAS. La experiencia de la Guerra del Agua sirvió para lanzar nuevas batallas en el sector minero, hasta llegar a la llamada Guerra del Gas, que tiene su origen en la Ley de Hidrocarburos aprobado en 1996 durante la ola privatizadora del primer gobierno de Sánchez de Lozada. El anuncio del proyecto de exportar gas boliviano a California y México por parte del consorcio Repsol levantó las iras de los indígenas cuando se difundió que una de las 2 vías de exportación era Chile. La indignación subió de tono. Los bolivianos tienen a flor de piel el odio histórico hacia sus vecinos del sur, frente a los que perdieron su salida al mar en la Guerra del Pacífico. La otra opción era Perú, pero algunos informes señalaban que la vía chilena era técnicamente mejor. El gas es el último recurso natural que le queda a Bolivia. El estaño y la plata se agotaron, ya que estas fueron exportadas desde la colonia a todo el mundo. Todos estos hechos fueron un detonante y dieron como resultado el nacimiento del nuevo Estado. En la refundación de Bolivia, en el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, tuvo su lugar en el 25 de enero del 2009, ya que el referendo para aprobar la nueva constitución, esto fue en Sudamérica, para tener las condiciones para erigir una utopía. La utopía es un plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y armonía. También se dice que es un importante paso que no solo trajo la inclusión de todas las comunidades indígenas. Bueno, por otro lado, se conmemoró la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, que fue un día muy importante para Bolivia, porque un 22 de enero del año 2010 se refunda Bolivia con el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto se logró después de largas luchas de los sociales, donde se pedía la inclusión. Esta inclusión social de la refundación significa que todos estos grupos que por años fueron excluidos no solamente tienen que ser incluidos, sino que tienen derecho vinculante a todo, es decir, a la salud, a la educación, tanto a las carreteras y fundamentalmente a lo que son las instituciones tanto públicas y privadas, donde pueden ser partícipes, ¿no? Es más, en todas las instituciones públicas, como Fuerzas Armadas, el Magisterio o la Salud Pública Nacional, que tiene que haber un 20% de indígenas con ingresos directos, con los mejores estudiantes de las áreas rurales que son pertenecientes a los diferentes grupos étnicos y culturas vivas. La refundación de Bolivia no solamente trae la inclusión social de un desarrollo integral, sino también la participación activa en los gobiernos, tanto departamentales como municipales y nacionales. Ahora se puede ver que tenemos cualquier cantidad de personas originarias que visten de pollera y ponchos. Esto también dentro del órgano ejecutivo, del órgano legislativo. Se puede ver que hay personas indígenas asumiendo cargos muy importantes, desde el presidente, ministros, viceministros y cargos que conducen el Estado Plurinacional, ¿no? Primero, el presidente Evo en 2005 es elegido constitucionalmente en la vieja Bolivia, que sería la República Bolivariana, ¿no? Como presidente. A partir de eso, teje un mandato popular que era que tenía que haber una refundación del país.
con una economía plural y comunitaria, con la participación de todos los bolivianos, donde se reconoce a los pueblos indígenas. Bueno, en esos años el presidente Evo Morales ya cumple 12 años de gobierno y se puede decir que después de todos estos años ya podemos respirar con mayor tranquilidad porque somos el país con mayor crecimiento económico en Latinoamérica. Somos el país que hemos desarrollado tanto carreteras, escuelas, hospitales, viviendas, pero fundamentalmente con toda la inclusión social. Vale decir bono Juan Azurduy de Padilla para mujeres embarazadas, Juancito Pinto para niños que estudian, el bono a la excelencia destinada a los jóvenes que terminan el bachiller, ¿no? Y también los bonos para discapacitados. A partir de que nuestro país se constituye como Estado plurinacional, las modificaciones generan nuevas tareas y por ello veremos lo siguiente. Podemos decir que para muchos hoy Bolivia es algo así como una aldea, un rincón del mundo que se resiste contra viento y marea. A lo mismo esta gente llama el imperialismo cultural de la globalización y a las grandes potencias occidentales y a su manera de pensar de este gobierno que es de Evo Morales Ayma para buscar una solución para cada problema y al mismo tiempo hablando del vivir bien y del buen vivir. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos y ya está destapado la taza del baño. El vivir bien o el buen vivir, como dice nuestro hermano presidente de Ecuador, eso es la síntesis del socialismo comunitario. Y el vivir mejor es la síntesis del capitalismo. Hay una profunda diferencia. Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, Kirchner en Argentina, Lula y Dilma en Brasil y por supuesto Rafael Correa en Ecuador. Evo Morales era el último líder de la izquierda que hace muy poco ha podido liderar política latinoamericana. Bolivia ha sido durante los últimos 3 años el país que más ha crecido de toda Latinoamérica. Y eso hace que nuestro avance haya sido estudiado por otros gobiernos. Harvard en Estados Unidos o Lovaina en Bélgica. Ahora vienen a estudiar nuestras políticas y se las llevan. La gran crisis boliviana y las reformas. Bolivia es un país increíblemente rico en recursos naturales, oro, plata, estaño, hierro, gas natural, incluso litio. Y eso tendría un valor de mercado de 80.000 millones de dólares. Este país estaba sentado sobre un trono de oro, pero fuimos gobernados por personas que solo querían y veían golpes de Estado y adeudaron al país hasta las cejas y destruyeron prácticamente cualquier actividad productiva. El Estado en su nuevo rol será excluido de las labores productivas y las inversiones financieras directas, concentrándose en crear las condiciones para permitir el funcionamiento de los mercados. El problema es que las reformas no consiguieron superar ni la corrupción ni el capitalismo. Es verdad que se lograron muchos avances. La economía se estabilizó y creció de una media del 4% al año durante los 90, pero esto era claramente insuficiente para sacar al país de la pobreza. Los resultados de Evo Morales. La primera gran medida de Evo fue nacionalizar el sector de los hidrocarburos y lo hizo a lo grande, ordenando al ejército los yacimientos de gas y los contratos de explotación conforme a una ley ya aprobada antes de la llegada de Evo. Por si fuese poco, en 2005, poco antes de la llegada de Evo al poder, tanto el Banco Mundial decidieron condonar la deuda externa que Bolivia tenía, contraída con ellos y el país se liberó del 35% de toda la deuda exterior. Pero ahora surge una interrogante. ¿Cómo se procedió para hacer posible la refundación? Antecedentes de la Asamblea Constituyente y la Ley de Convocatoria.
El primer periodo, que abarca más o menos los primeros 3 lustros de la democracia moderna boliviana, la demanda de la Asamblea Constituyente solo aparece con alguna fuerza sobre los fines de los 80, como reacción al ambiente de cambio creado por la polémica elección presidencial de 1989. Suele citarse otro antecedente de la Asamblea Constituyente en este periodo, esta vez surgido por fuera de los partidos y protagonizada por los pueblos originarios de las Amazonas sobre fines del año 1990, que se movilizaron para pedir una serie de reformas planteando la Constituyente como mecanismo. Sin embargo, hay algunos analistas que desechan este antecedente, afirmando que la Asamblea Constituyente nunca estuvo en el repertorio de los movilizados. Al margen de la polémica, lo cierto es que durante estos años la idea de la Asamblea Constituyente quedó circunscrita a pequeños grupos y su incidencia sobre la agenda nacional fue intrascendente. Con la progresiva emergencia de los movimientos sociales como actores relevantes del sistema y con el agravamiento del conflicto social, la demanda de Asamblea Constituyente iría tomando un lugar cada vez más central y haría el camino hasta convertirse en un factor de aglutinación de los heterogéneos pedidos de cambio. Sería, en definitiva, durante el transcurso de la Guerra del Gas, que la Asamblea Constituyente alcanzaría su máxima dimensión como demanda social, al pasar a ser reivindicada no solo por los principales protagonistas del conflicto, como el gobierno, sino también por los otros sectores que antes le habían ignorado, como las clases medias o los movimientos cívicos. Objetivos de la Asamblea Constituyente. Como señala la Ley Especial de Convocatoria, artículo 3, la Asamblea Constituyente tiene como única finalidad la reforma total de la Constitución Política del Estado. No debe esperarse a que ella ingrese a la consideración de otros aspectos o a la solución de determinados problemas, dado que los poderes constituidos deben continuar ejerciendo sus funciones constitucionales. No será la primera vez que se modifica la Constitución. ¿Y qué es la Asamblea Constituyente? Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático y participativo establecido en la Constitución Política del Estado que permite realizar una reforma total de la Constitución. Es el medio para modificar las reglas y normas en un espacio de diálogo y deliberación. Su finalidad es la de reunir a representantes de los diversos sectores sociales, elegidos democráticamente por el voto universal, para deliberar, debatir, elaborar y llegar a acuerdos que permitan redactar una nueva norma suprema que refleje la diversidad sociocultural del país. Concluido este mandato, la Asamblea se disuelve. El 2 de julio del 2006 se celebraron las elecciones de asambleístas constituyentes, donde se eligieron los 255 asambleístas constituyentes encargados de redactar una nueva constitución y dirimir sobre la concepción de autonomías regionales en la futura constitución. En estas elecciones, el Partido del Movimiento al Socialismo obtuvo 137 escaños, pero no los 2/3 suficientes para aprobar la futura Carta Fundamental sin pactar con otras fuerzas. Se instaló el 30 de agosto del 2006, cumplió 9 meses antes de redactar el primer artículo de la nueva Constitución. En noviembre del 2007, las sesiones de la Asamblea Constituyente fueron trasladadas al Liceo Militar de la Glorieta. Finalmente fue aprobada orgánicamente la nueva Constitución Política del Estado el 27 de diciembre del 2007 en la ciudad de Oruro por 164 votos de los 255 asambleístas constituyentes, en medio de una crisis por el desconocimiento de la oposición a la legalidad de la Asamblea. El referéndum constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el 25 de enero del 2009 para ratificar la nueva Constitución. Tuvo una participación del 90,26% de los ciudadanos inscritos para participar, la más alta de todas las consultas electorales celebradas en el país. La Constitución Política del Estado
fue aprobada con 2.064.397 votos, equivalentes al 61,43% del total, y el no alcanzó a 1.296.175 votos, es decir, el 38,57%. Ya para cerrar esta presentación, vamos a referirnos al último punto. Promulgación. La nueva Constitución fue promulgada en un evento multitudinario en la ciudad de El Alto por el expresidente Evo Morales el 7 de febrero de 2009. Tras firmar el nuevo documento, lo promulgó diciendo: Promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional Unitario. En el juramento, Morales dio su misión por cumplida. A nombre del pueblo boliviano, juran respetar y hacer respetar la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. En el mismo juramento también habló de la refundación del país. Con el objeto de adecuarse a las nuevas disposiciones de la Constitución, Morales renovó su gabinete creando los ministerios de Autonomía, Cultura y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Puntos principales: reconocimiento al indígena. La huipala, bandera tradicional de algunos pueblos andinos, es reconocida también como símbolo del Estado en la Constitución del 2009. Vindicación marítima. Autonomía y organización territorial. En la Constitución se establece 4 niveles de administración: departamental, regional, municipal y territorios indígenas originarios campesinos. La nueva autonomía implica además la elección directa de las autoridades y el derecho a administrar sus recursos naturales. La administración de tierras y latifundio. La nueva Constitución prohíbe el latifundio y, de acuerdo a los resultados obtenidos en el referendo, no se permitirá la apropiación de más de 5 hectáreas de terreno. Derechos. La nueva Constitución reconoce en casi 100 artículos los derechos de los grupos sociales del país, incorporando un lenguaje de género que igual en condiciones a bolivianas y bolivianos. Economía. Se establece un modelo económico, social y comunitario constituido por organizaciones estatales, privadas y sociales corporativas, que garantiza la iniciativa privada y la libertad de empresa, y establece como uno de los roles de las organizaciones estatales administrar los recursos naturales y los procesos asociados. Estado. Se establece a Bolivia como un Estado plural y unitario. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los 4 órganos: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Se establece que la Constitución es la norma suprema del Estado boliviano y se declaran como idiomas oficiales a 36 lenguas indígenas, además del español. La Constitución asigna el papel de capital del país a Sucre. Sin embargo, y debido a que el Palacio Quemado, sede del Poder Ejecutivo boliviano, se encuentra en La Paz, esta última pasa a convertirse en la capital administrativa de facto, mientras que Sucre se mantiene como la capital histórica constitucional. Recursos naturales pasan por derecho constitucional a manos del Estado. Gracias por su atención. Espero les haya gustado este trabajo.